Razones trigonométricas para cualquier ángulo, parte 2. En esta ocasión vamos a ver las razones trigonométricas para cualquier ángulo, pero tomando en cuenta los triángulos notables, es decir, los que veíamos anteriormente, donde decíamos que los ángulos notables son los de 30 grados, 45 grados y 60 grados, y en los cuales decíamos que tenían sus valores respectivos y que también hacíamos la técnica de la mano para conocer la de los deditos, para conocer los valores de cada uno de ellos. Pero ahora vamos a buscar las razones trigonométricas de todos estos ángulos que se ven acá, tomando en cuenta los triángulos rectángulos notables. Primeramente vamos a dejar claro que el seno en un plano cartesiano es Y. El coseno es el eje X, o mejor dicho, X nada más. Y la tangente va a ser igual a Y sobre X, es decir, a seno entre coseno. Repito, seno es Y, coseno es X, y la tangente es el cociente de estos dos, el de seno entre coseno. Vamos a tomar en cuenta para todo esto el triángulo de referencia, algo muy importante que vamos a explicar en el transcurso de esta clase. Triángulo de referencia. Tener bien claro esto. Vamos a empezar con el ángulo de 0 grados. ¿Cuál sería el seno? ¿Cuál sería el coseno? ¿Y cuál sería la tangente? Hay que tener también presente que debido a que 30, 45 y 60 grados, que son los notables, esos ángulos están en el cuadrante 1 por ser agudos los tres. Estos valores, seno, coseno y tangente, todos son positivos. ¿Por qué? Porque si vemos acá, este cuadrante, el eje X es positivo y el eje Y también es positivo. Pero vamos a encontrarnos con situaciones en que, por ejemplo, los ángulos mayores de 90 grados, vamos a tener que analizar en qué cuadrante quedan y de esa manera sus valores van a tener un signo especial, sea positivo o sea negativo. Primeramente, ¿cuál es el valor de seno, coseno y tangente cuando el ángulo es de 0 grados? Ángulo de 0 grados, o sea que nada, ¿verdad? Es nulo, no hay nada, no hay rotación, se mantiene ahí. Entonces, como no hay una rotación, 0 grados, el seno, que dijimos que es el valor de Y, que es el valor Y, como 0 no avanza, sino que queda ahí tal cual, seno de 0 grados es 0. 0. Coseno de 0 grados va a ser igual a, el coseno es X. Entonces, como se mantiene ahí estático, el ángulo de 0 grados ahí no se mueve, es igual a 1. Aclaración. También hay que dejar en claro otras cosas. Por ejemplo, acá, en X positivo, este vale 1. En Y negativo, este vale, en Y positivo, vale 1. X negativo vale menos 1 y Y negativo vale menos 1. Todos valen 1 con la diferencia de que hay que ver cada eje qué valor tiene, si es negativo o es positivo, qué signo tiene más bien, qué signo tiene. Entonces, ya sabiendo esto, ahora sí entendemos por qué el coseno de 0 grados es 1, porque está cabal ahí, no hay ningún movimiento. Ahora, la tangente va a ser el cociente de esto.
de seno entre coseno, es decir, 0 entre 1 igual a 0. Y aquí tenemos ya las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados. Ya conocemos estas tres, lo hemos explicado anteriormente. Ahora vamos con la de 90 grados. ¿A dónde es 90 grados? Es acá, exactamente acá. Podemos comprobarlo para quien tenga dudas con el transportador. Sabemos que 90 grados es donde termina el primer cuadrante. Entonces, ¿cuál es el seno de 90 grados? Si llega aquí exactamente, aquí, quiere decir que hubo una rotación, una cuarta parte de toda la rotación completa. Entonces, el seno es y. Entonces va a ser igual a 1. 1. ¿A cómo va a ser igual el coseno? Coseno es x. Pero como partió de aquí, de x, no se quedó en x, sino que rotó un poquito, una cuarta parte, quiere decir que el coseno es 0. Ahora, la tangente es, como dijimos, el cociente del seno entre coseno. Entonces decimos aquí 1 entre 0. Pues eso es indefinido. Si colocamos o digitamos en la calculadora todo número dividido entre 0, eso da error. Lo vamos a poner como indefinido. Ahora que ya tenemos los valores de seno, coseno y tangente del ángulo de 90 grados, que sabemos que llega a cabal ahí, un cuadrante. Luego tenemos el ángulo de 120 grados. Ya aquí ya tenemos un ángulo que no está exactamente en el eje, sino que en otra parte del plano. Vamos a ocupar el transportador. 120 grados. Está contando desde 0, hay que aclarar. Está aquí, 120. Y ahí. 120 grados. Vemos, primeramente hay que analizar en qué cuadrante está. Está en el cuadrante 2. Ahí va a partir también el hecho de qué signos van a tener seno, coseno y tangente. Porque está en el cuadrante 2. Entonces, teniendo acá el ángulo de 120 grados, ¿qué es lo que prosigue? Vamos a tomar el triángulo de referencia. Aquí viene el famoso triángulo de referencia que hablaba al inicio. Como acá es 120 grados, vamos a tomar como triángulo de referencia un ángulo agudo, es decir, que mide más de 0 pero menos de 90 grados. ¿Dónde está ese ángulo o triángulo de referencia? Si acá tenemos 120 grados, ¿cuánto falta para 180? Estamos hablando siempre de eje X, a no pasar de acá. Siempre va a ser X nuestro punto principal. Entonces, a 180 le quito 120, nos quedan 60 grados. Quiere decir que el triángulo de referencia va a tener un ángulo agudo de 60 grados. 60 grados. Y sabemos, por ende, que el que estamos estudiando es el de 120. Entonces, tenemos que considerar también que el lado terminal del triángulo de 120 grados y de cualquier otro triángulo que veamos, el lado terminal siempre va a hacer el papel de la hipotenusa y que los catetos van a ser eje X o eje Y eje Y, los dos. Entonces, trazamos acá paralelo a Y, vamos a trazar para que tengamos el cateto, que en este caso sería el opuesto. Recordar que Y es el cateto opuesto. Y nos queda el X como cateto adyacente. Ahora, teniendo esto ya seguro y definido, entonces, ¿quién serían las razones trigonométricas de 120 grados? Van a ser las mismas razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. ¿Y cuál es ese? Es un ángulo notable. Acá está. Ahora, nos damos cuenta cómo es importante
considerar y aprendernos los triángulos notables, porque para encontrar otros que son mayores a 90 grados nos sirven de referencia. Y como acá el de referencia es el de 60 grados, voy a tomar 60 grados y lo pongo acá. Aquí en seno es raíz de 3 entre 2. En coseno es 1/2 y en la tangente es raíz de 3. Pero vemos que esto termina en el cuadrante 2. Hay que tener cuidado con los signos. El seno, dijimos que y. ¿Cómo es y en este cuadrante 2? Es positivo. Entonces, raíz de 3 entre 2 queda positivo. ¿Cómo es coseno? O sea, ¿cómo es x en este cuadrante 2? Es negativo. Quiere decir que este 1/2 es negativo. Ahora, se decía que la tangente es el cociente del seno entre coseno. Quiere decir que esto es el resultado de raíz de 3 entre 2 dividido entre 1/2. Quiere decir que este más del seno entre el menos del coseno más entre menos es menos. Por lo que la tangente, es decir, raíz cuadrada de 3, va a quedar negativo. Luego, tenemos el ángulo de 135 grados. Vamos a hacer lo mismo. ¿Dónde está ubicado 135 grados? Pues lo podemos ubicar aquí mismo. 135 está un poquito más después del 120. Vamos a trazar la hipotenusa, porque es el lado terminal. Este de 135 grados lo vamos a dejar con azul. Ahora, tenemos el ángulo de 135 grados. Sabemos que es este. Vamos a hacer uno así sobre el otro para que no se vea tan desordenado. Entonces, vamos a trazar igualmente la línea paralela a Y. Y por tanto, el triángulo rectángulo. Ahora, sabemos que 135 grados es el ángulo que estoy estudiando ahorita. Pero para 180, que es el ángulo llano, ¿cuánto falta para calcular con un ángulo de referencia? ¿Cuál sería el ángulo de referencia de 135 grados? Y decimos, a 180 le quito 135, son 45 grados. Entonces, para este triángulo de 135 grados, vamos a poner aquí 120 y a este 135. Así. Para este de 135 grados, el triángulo de referencia va a ser aquel ángulo que tenga 45 grados. Quiere decir que de aquí para acá, como estamos con 135 grados, de aquí para acá hay 45 grados, que es el referente. Ahora, ya sabemos entonces que, por ende, es el de 45 grados notable el que me va a servir para calcular las razones de 135 grados. Y decimos, seno igual a raíz de 2 entre 2, coseno raíz de 2 entre 2 y la tangente 1. ¿Cómo serían los signos? Vemos cuadrante 2. Y, que es seno, es positivo. Esto va a quedar positivo. X, que es coseno, es negativo. Entonces esto va a quedar negativo. Raíz menos la raíz de 2 entre 2. Y la tangente es el cociente de seno entre coseno. Más entre menos es igual a menos. Tenemos aquí entonces las razones del ángulo de 135 grados. Luego, 150 grados. Está un poco más allá y siempre en el mismo cuadrante. 150. Marcamos. Vamos a aquí. Vemos que
siempre está en el mismo cuadrante y eso nos da una idea de cómo van a quedar los signos. Pero ¿quién sería el referente de 135 grados? De 150 grados. 150 grados, que es el que estamos estudiando ahorita. Quiere decir que 150 está aquí. Es este. 150 grados. ¿Quién sería el referente? Para 180 son 30. Entonces el referente de 150 grados es el de 30 grados. Y venimos un medio. De una vez ponemos el signo. Va a quedar igual que el de 120 y 135 porque están en el mismo cuadrante. Queda positivo. Luego, raíz de 3 entre 2. Hoy negativo. Y raíz de 3 entre 3 también negativo. Por estar en el cuadrante número 2. No olvidemos de trazar esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente? 180 grados. Este de 180 grados queda exactamente en el eje. 180 es el ángulo llano. Queda aquí. Este es el de 180 grados. Entonces, ¿cómo sería acá el valor de seno de 180 grados? Sí, es el eje. Acordémonos que seno es y. Pero para 180 grados paso de y. Quiere decir que seno es 0. Porque paso de y, no me quedo en y. Luego, coseno es x. Vemos que llego a x, toco a x y me quedo ahí. Quiere decir que acá coseno es menos 1. Y luego, el cociente de seno entre coseno, menos 0 entre 1, porque el 1 es negativo. Esto va a ser igual a 0. 0 no es ni negativo ni positivo, es neutro. Entonces, ya tengo las razones de 180 grados. Luego viene el de 210. Ya 210 ya pasa del ángulo llano. Ya va llegando al tercer cuadrante. Entonces, ¿dónde es 210? Para 210 después de 180 grados, ¿cuántos grados son? Son 30. O sea que después del ángulo llano voy a calcular 30 grados. Aquí. Hasta ahí es un ángulo de 210 grados. $210 grados. Queda ahí. Y hacemos lo mismo. Para acá hay 210 grados. Entonces, ¿qué valor, o mejor dicho, cuál va a ser el triángulo de referencia? Si el siguiente eje que viene es el Y, no vamos a tomar a Y como referencia, como punto para calcular el triángulo de referencia. Siempre vamos a tomar a X. ¿Y cómo es el valor siguiente de X acá? El siguiente que viene después de Y es este de X. ¿Y cuánto hay aquí? Ya hay 360 grados. Entonces, acá hacíamos 180 menos el ángulo que estamos estudiando. Ahora, como ya pasamos de 180, no puedo decir 270 porque no se toma a Y, sino solamente a X. ¿Y quién es el siguiente X? Repito, es 360. Entonces, a 360 grados le quitamos 210, nos quedan 150 grados. 150 grados. Es decir, lo que vamos a hacer acá es que para 210 grados vamos a tomar como referencia las razones del ángulo de 150 grados que ya conocemos. Y venimos. Un medio, raíz de 3 entre 2 y raíz de 3 entre 3. Así como dice ahí los de 150 grados. Ahora, ¿cómo quedarían los signos?
Hay que ver los signos. Tenemos que 210 grados acá está en el cuadrante 3. Entonces, ¿cómo sería? Seno es Y, es negativo. Entonces queda negativo. Coseno es X, es negativo también. Negativo. Menos entre menos da más. Quiere decir que tangente queda positivo. Ojo, cuando vamos a pasar los valores de otro triángulo de referencia, ángulo de referencia, en este caso 150 grados nos sirve para encontrar las razones de 210, lo que vamos a hacer es nada más poner los valores sin el signo. No nos vayamos a confundir porque 150 está en otro cuadrante y 210 está en el 3. Entonces solo es de poner los valores y los signos se calculan de acuerdo al cuadrante. Ahora, 225 grados son 15 grados más que 210. 15 grados más. Aquí. 225. $225 está acá en el cuadrante, siempre el 3. Pero, ¿cuál va a ser la referencia para poder calcular sus razones? Tenemos que para 360 grados son 135 grados. Este es el de 225 grados. ¿Estamos? Ahora es 135 grados el de referencia. El que nos va a guiar es este. Entonces decimos raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2 y 1. Y en cuanto a los signos, seno, negativo, coseno, negativo, menos entre menos es más. Ahí está. Ahora, 240 grados está igualmente 15 grados más adelante que el reciente de 225. 15 grados más. Entonces decimos aquí. Está acá. Ahorita vamos a ver el de 240 grados. Acá hay 240 grados. $240 grados. Para el de 240 grados vamos a hacer lo mismo. Le vamos a restar a 360. Esto es igual a 120. Vamos a tomar de 120 que ya conocemos y decimos raíz de 3 entre 2, 1/2 y raíz de 3. Y los signos seno, coseno y menos entre menos más. Ya tenemos. Ahora, 270 grados es cabal acá en el eje. Entonces, ¿cómo quedaría seno de 270 grados? Hasta acá es 270 grados. Exactamente. Aquí. Aquí. Llega a este eje Y negativo. Entonces, como es menos 1, 270 grados, su valor en seno es igual a menos 1. En coseno, como pasó y no se quedó ahí, es 0. Luego, menos 1 entre 0, eso es indefinido. Y luego, 300 grados, ya 300 grados ya pasa de este eje. Ya entra al cuadrante 4. ¿Dónde es 300 grados? Si hasta aquí son 270, ¿cuánto falta para 300? Faltan 30 grados. Entonces, vamos a calcular 30 grados más. 10, 20, 30. Ahí.
Acá es 300 grados. Para no perder de vista cuánto es, vamos a hacer la rotación. Sabemos que acá fueron 270 grados, eso sí, 270, 180, 90. Aquí son 300 grados. Luego, 300 grados. ¿Cuánto me falta para 360? Faltan 60. Entonces voy a tomar estos valores. Raíz de 3 entre 2, 1/2 y raíz de 3. Y en cuanto a los signos, veamos acá en el cuadrante 4 cómo están estos signos. Seno es negativo, coseno es positivo y menos entre más da menos. Queda así. Vamos a repetir y retroalimentar esto. Sabemos que el triángulo de referencia es aquel cuya hipotenusa es el lado terminal del ángulo. Primeramente, y como base tenemos los triángulos notables, que si nos fijamos, con ellos empezamos a encontrar los valores seno, coseno y tangente de los demás ángulos. Y posteriormente nos dimos cuenta que también podemos usar los ángulos de 120 grados, por ejemplo acá, el de 150 grados para 210. 150 grados sirve como referencia. El de 135 para 225, el de 120 para 240 y el último que hemos hecho, el de 300 grados, usamos el de 60 grados. 60 grados obviamente es el notable, pero vimos que a raíz de ellos encontramos los demás. Esto es lo principal. Y saber también que uno vale cada eje. Y dependiendo del eje, dónde está, en qué cuadrante va a ser positivo o va a ser negativo. Y también que el seno va a ser Y, el coseno va a ser X y la tangente va a ser Y sobre X. Si bien acá al principio logramos escribir aquí, por ejemplo acá, 120 referencia es el de 60, el de 135 referencia es 45. A los demás no se los logramos escribir, pero acá están. Acá están. Sabemos que de referencia no hay cuando el ángulo llega exactamente al eje. Como pudimos observar, llega exactamente al eje y por eso sus valores en seno, coseno y tangente son unos valores bastante especiales que no tienen que ver con los triángulos notables. Ahora, para encontrar 315, 330 y 360 grados, lo invito para que usted, haciendo uso de lo que hemos visto y aplicando la teoría que hemos explicado, encuentre estos tres valores. Esto ha sido todo. Gracias.